Ok, nuevamente, ¿verdad? Con 8 participantes, 6 participantes prácticamente, damos inicio a la sesión del día de hoy. Ok, hay estudiantes que me han escrito al WhatsApp de que hay sesiones a distancia, que bueno, la idea menciona ella que la idea sería que si son sesiones a distancia, que no se dé clase, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que recuerden que nuestras clases presenciales quedaron prácticamente anuladas. Ya solamente de lo que era antes, que dábamos clases de 8 a 4, de 10 a 4, ya prácticamente, si vieron la primera sesión, ustedes nos dieron clase, dimos clase ustedes me vieron, en una conferencia fue en la segunda sesión. Entonces, por eso fue que tomé la decisión de que todos los domingos nos viéramos para que ustedes hicieran las aclaraciones e hicieran los comentarios e hicieran las consultas que así ustedes tuvieran, ¿verdad? Entonces, por eso es que se toma la decisión de que ustedes entonces tengan una hora de clase tan siquiera los domingos. Y de ahí yo aprovecho entonces para discutir los temas que tengo programados en la planificación para ustedes. Para que el aprendizaje sea más llevadero y sea más significativo. Entonces, por eso es que todos los días, mejor dicho, todos los domingos, damos clase. Ok, entonces, para el día de hoy, entonces, yo les tengo a ustedes en la agenda. Vamos a ir a la agenda. Ok, para el día de hoy, según la agenda, yo les tengo a ustedes la oración. Vamos a hacer una pequeña oración. Ok, amantísimo Padre Celestial, gracias, ¿verdad? Gracias por otro día más. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por permitirnos estar en pie nuevamente. Bendice a este grupo 63. Toma control de lo que hagamos. Que la ciencia, la sabiduría que es plena en ti, abunde en nosotros y ante todo, pues que tomes control de estas herramientas que muchas veces pasan situaciones que se desconectan, que no podemos entrar. Toma control con respecto a eso y bueno, gracias por tu amor, por tu misericordia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Ok, yo deseo que alguien me haga una retroalimentación de la clase anterior, o mejor dicho, ¿verdad? De la sesión de las tareas habilitadas. Alguien que haya hecho las tareas, ¿verdad? En base a los convenios internacionales y en base a lo que es el foro del régimen ecológico y lo que es la Agenda 21. De forma general, que ustedes mencionen cuál fue su aprendizaje significativo en base a esos contenidos. A partir de ahorita, entonces, denle clic a lo que es el icono de micrófono y entonces tiene el control de la sala. El que desee participar le quita, ¿verdad? Activa su micrófono y tiene el control de la sala para hacer sus comentarios. O no han hecho la tarea. No han leído todavía la Agenda 21. El régimen ecológico, pues. Buenas tardes, buenos días, saludos, profesor. Vengo ingresándome al video, a la videollamada. Correcto. Usted disculpe el atraso. ¿De qué estamos hablando ahorita mismo, profe? Disculpa. Para ponerme al tanto. Ok. Bien, les estoy pidiendo pues que alguien me haga una retroalimentación de las 3 asignaciones de la sesión anterior. Que me hablen un poco de lo que es la Agenda 21, que me hablen un poco del régimen ecológico, en qué consiste y cuál fue su aporte en el foro realizado a partir de esa lectura, ¿verdad? De esos artículos de régimen ecológico. Y por último, entonces, que me hablen un poco acerca de los acuerdos internacionales, en base a sus 5 acuerdos que usted
investigó, que usted me hable entonces de forma general acerca de eso. O de esas 3 tareas, tome una y hágame, y que se haga un comentario, pues, como feedback o retroalimentación. Ah, ok, correcto, profesor. Bueno, a opinión personal, ¿verdad? En el tema del régimen ecológico, estuve leyendo un extracto muy importante que vi del diario Panamá América, en el cual pues ellos detallaban con exactitud cuál era la importancia que enfrentaba, ¿no? Panamá a nivel ecológico, cuáles eran sus, ¿cómo le digo? Los artículos en sí, pues que ellos utilizábamos para lo que era la defensa de nuestro ecosistema en realidad, ¿no? Creo que esa fue parte del tema del foro también que tocamos. Bien. En base y acuerdos, en base a acuerdos internacionales, ¿cuál fue el que más le llamó la atención y que usted cree que Panamá debe hacer un poquito de mayor hincapié? ¿A qué se refiere, profe? Los acuerdos, dijo, profe. Los acuerdos internacionales, sí, lo que estaban en el manual de legislación ambiental. Yo les mencioné que tenían que hacer escoger 5 acuerdos. Entonces, si el que hizo la tarea, que mencione uno, tan siquiera, uno general, el que más le llamó la atención y cree que, pues, que Panamá tiene que hacer mayor hincapié, que siente que la legislación ambiental, que la legislación aquí en Panamá tiene que ser más rigurosa para hacer respetar lo que menciona ese acuerdo. Ok, entonces vamos a hacer algo. Ya vi que las tareas están en proceso, ¿verdad? Están en borrador, la hacen, la guardan, la hacen, la guardan. Y así poco a poco van adelantando. Ok, entonces, bien. En base a los acuerdos, como yo les mencioné, para que Panamá ratifique un acuerdo internacional, Panamá lo que tiene que hacer es que esa legislación internacional llegue a Panamá por medio de lo que es el Ministerio de Relaciones Exteriores. El Ministerio de Relaciones Exteriores es el que tiene la facultad aquí en Panamá de presentar esa ley o ese acuerdo o ese tratado en la Asamblea Nacional para que Panamá entonces, ¿verdad? Por medio de una creación, por medio de la creación de una ley aquí en Panamá, entonces Panamá acuerde o respete o mencione, ¿verdad? Que está en total acuerdo de ese convenio. Y es así entonces cuando la Asamblea Nacional ratifica por medio de la creación de una ley, inmediatamente entonces ya pasa a ser ley de la República y por ende ratificación de ese acuerdo aquí en Panamá. Ok, entonces un ejemplo de eso sería la Convención Internacional para el Comercio de Especies Amenazadas y en peligro de extinción, fauna y flora. En este caso, aquí en Panamá, ¿verdad? Se da o se ratifica o se entra en vigor ese convenio por medio de la creación de la Ley 14. Por medio de la Ley 14, ¿verdad? Es que Panamá ratifica el compromiso de que va a respetar ese acuerdo. Entonces, bien, ¿qué nos menciona ese tratado o esa convención? Que va a haber un tipo de listado de animales en peligro de extinción por la cual Panamá tiene que abocar todos sus esfuerzos para mantenerla actualizada y que al final entonces su legislación esté en compromiso total de regular que esas especies sean tratadas, sean cuidadas y que no se dé la caza y que no se dé la caza furtiva con ese tipo de especies. Eso en base a esa convención. Ok, entonces... Profe, disculpe. Acotando a esa información, profe, cuando yo estaba leyendo sobre ese asunto de los acuerdos, pude encontrar uno que tiene que ver básicamente con el
Canal de Panamá. Correcto. Por medio, fue un convenio que se hizo entre el señor Quijano, en ese entonces, que estaba a cargo del canal, y también la ONU, que se vio, pues, fue como el mediador en esa parte, porque si recordamos, pues, en el Canal de Panamá, para el tiempo de la ampliación, hubo un daño que no sobrepasó el 40% de lo que tiene que ver con la fauna y flora. Pero antes de eso, debieron entablar eso, o sea, para minimizar el riesgo de fauna y flora en el área, de esa, cuando iban a hacer la ampliación. Fueron las bombas esas, las minas que detonaron allí, y fue un acuerdo que lograron por medio de, ya le digo, ONU y ACP en ese entonces, y que fue ratificado en efecto por la Asamblea Nacional, que ese es uno de los acuerdos que he visto. Sin embargo, no lo he puesto, pero de la lectura que le he dado a eso, pues ha sido con esa motivación, ¿no? Y para ver si, pues, de repente es valorada dentro de los acuerdos, porque realmente el Canal de Panamá es, históricamente, pues, es algo muy funcional en el país, y que, por supuesto, estas medidas para mí han sido buenas. No sabía, ahora que uno le ha dado lectura a esta parte, pues increíblemente existen estos acuerdos, y es lo positivo para el país. Correcto. Y eso, o sea, esa es la idea, pues, que tengo para ustedes. Los acuerdos existen, existen las leyes, pero ¿qué pasa? Que muchas veces someramente nos hablan de que existe alguna legislación, y la idea, pues, con este curso fue traer poquito a poquito ese tipo de contenido para que ustedes, desde ya, sin entrar de lleno en lo que es la materia de derecho ambiental, desde ya ustedes supieran, pues, que existe una legislación pendiente o que toca ese tipo de contenido. Leyes hay infinidad. Hay una infinidad de leyes, como le mencionaba a Fermín, ¿verdad? En una conversación, ok, existe la ley forestal, existe la ley de lo que tiene que ver con la regulación de las especies amenazadas, existen decretos. No vamos a ser conocedores, no vamos a tener la verdad absoluta en base a ese tipo de contenido, ¿verdad? Porque es amplio, pero sí la idea es que se interprete, se conozca, y que al final entonces tengamos en cuenta, pues, que existe una regulación con respecto a ese tipo de especies, ese tipo de recursos naturales. Ok, entonces, otro comentario. Ok, otro comentario. Hay una compañera que quiere entrar. Hay que decirle que le dé de nuevo. ¿Qué pasa? Que cuando ella estuvo en la sala de espera, no me percaté y no pude ingresarla. Ya va. Ok, ingrese, déle clic para yo admitirla acá. Ahora sí. Bien, entonces iniciamos. Si no hay comentarios con respecto a esas asignaciones, entonces, y si iniciamos el día de hoy con una pequeña presentación, se llama contaminación ambiental. ¿Qué han escuchado o qué entienden por contaminación ambiental? Contaminación ambiental para mí vendría siendo el abuso del ser humano con algunos deberes que tenemos, ¿no? Como ciudadanos, que es proteger nuestro ambiente, y a veces el abuso, la irresponsabilidad en utilizar algunos mecanismos como son la quema, la tala de árboles. Esto precipitan lo que son las normas jurídicas dentro de nuestro territorio panameño, y entonces, pues, se vulnera el derecho animal y el derecho al medio ambiente. Entonces, pues, para mí se vendría siendo el uso indebido o el uso discriminado, como son la quema, la tala de árboles y la pesca sin el consentimiento del ARAP y algunas otras similitudes. Para mí vendría siendo el maltrato del ser humano hacia nuestro medio ambiente.
Ok, estaba leyendo, ¿verdad? Revisando a fondo estas leyes. Ese es el trabajo del abogado, revisar todo este tipo de información. Estaba revisando a fondo una ley que menciona lo que es permite lo que es la rosa y la quema. Pero ¿qué pasó? Que ellos mencionan que debe ser realizada de forma controlada. Para mí, esa legislación tiene que cambiar. Para mí, esa legislación tiene que cambiar. No puede ser, ¿verdad? No puede ser que por medio del lucro, se le esté dando prioridad a lo que es el bienestar económico de una empresa, pero en perjuicio de la calidad ambiental y la calidad de vida de las personas. Y ejemplo de eso es Cadasa. Cada vez que inicia el tiempo de la zafra, usted ve, pues, hacia la parte de Alange, usted ve la cantidad de humo que sube por medio de este tipo de situación. Y bueno, son situaciones pues que Panamá debe ir poco a poco legislando, pero no a favor de los poderes económicos, sino a favor de lo que es la parte de conservación de la naturaleza. Ok, entonces, bien, dice así. Ok, ¿qué es contaminación ambiental? Dice que es la introducción o presencia en el ambiente de elementos nocivos a la vida, a la flora o a la fauna que degradan la calidad de la atmósfera, del agua, del suelo y recursos naturales. Ok, cuando se habla de contaminación ambiental, menciona la literatura pues que tiene que haber presencia de varios elementos o un solo elemento, pero que este elemento, ¿verdad?, altere la calidad del recurso como tal. Cuando tenemos ese tipo, esa situación, inmediatamente hablamos de contaminación ambiental. Ok, ¿qué es contaminante? Que sería entonces el elemento que altera o degrada ese recurso como tal. Bien, dice que contaminante es una materia, puede ser un elemento, puede ser un compuesto, una sustancia, derivado químico o biológico, puede ser radiación, vibración, ok, que altere o que mejor dicho, al incorporarse al ambiente altere la vida, altere la calidad de vida, altere el recurso natural como tal. Puede ser, como ya les mencioné, cuando hablamos de contaminación ambiental, pueden ser todos estos elementos o un solo elemento, un solo contaminante, pero que cuando hace contacto con el recurso tal, inmediatamente altere la calidad de ese recurso. Bien, tipos de contaminación ambiental. Según el recurso natural, tenemos el atmosférico, el hídrico, el acústico o sonoro y contaminación de suelo. Alguien que me mencione otro tipo de contaminación que encontramos en la actualidad. Solamente puse esto, ¿verdad? Pero hay un sinfín de tipos de contaminación ambiental. ¿Qué otro tipo? ¿Qué otro tipo de contaminación? Ok, bien. La quema. Ajá, La quema. Ajá, pero ok, cuando sucede la quema. Bueno, la atmosférica sería entonces. Correcto. Ajá, excelente, excelente, así mismo es. Ok, entonces. Profesor, saludos. La contaminación térmica también entra ahí. Excelente, contaminación térmica. Ese es otro tipo de contaminación. No existe aquí, pero sí sucedió en Chernobyl. ¿Cuál es? El de la contaminación radioactiva. Excelente, Jorge. Contaminación radioactiva. Bien, existe. Profesor, ¿me copia? Dígame. ¿Me copia ahora sí? Que no tenía audio, tenía problemas con el audio. Correcto, te escucho ahora sí. Ok, Ernesto Lescano, mucho gusto, profesor. Saludos, buenos días. Mucho gusto, Ernesto. Bueno, otro tipo de contaminación que yo pudiera decir sería aparte de las que están ahí, sería la contaminación visual. Excelente. Contaminación visual, y aquí en Panamá comenzaron las autoridades a regular eso. Vieron que hubieron... Con las vallas, con el tema de las vallas, con el tema de la publicidad, pues todo eso es una contaminación que tal vez la gente no la ve como tal, pero sí nos afecta inconscientemente. Excelente. Y eso...
También está la contaminación química, que es la de los, por lo menos, como son el cangarú, que son estas industrias grandes que también contaminan el ambiente. En este caso, México es uno de los países con más contaminación en el DF. Se ve mucho lo que es la contaminación química también. Excelente, contaminación química, ¿verdad? Que dependiendo del químico, así mismo es el tipo de contaminación entonces a la que se une o a la que altera. Ok, bien, entonces vamos a ver la primera, que sería contaminación atmosférica. Cuando hablamos de contaminación atmosférica, fácil. No es más que la presencia de uno o varios contaminantes que en presencia o en medio, ¿verdad? Que cuando llega a la atmósfera altera la calidad de los gases, la calidad de aire natural que debe existir. Bien, ¿de qué forma se puede dar? Dice que se puede dar de forma natural y de forma accidental o antrópica. Profesor, ¿qué es antrópica? Ok, no es más que es la acción o actividades que produce el hombre y que al final entonces va o a favor o va en contra de la salvaguarda de la parte ambiental. Bien, el primero, vemos un aerosol. Este es producida por nosotros, ¿verdad? Anteriormente los aerosoles tenían un tipo de contaminante, CFC, clorofluorocarbono. Este aerosol o este gas que producían los aerosoles iba a la atmósfera y en la atmósfera producía cambios en la composición. Déjenme ver si hay estudiantes. Ok, no hay. Okay. En la atmósfera producía cambios en lo que era el ozono. Profesor, ¿qué es el ozono? Fácil. Ozono no es más que la molécula de oxígeno y que en su parte, en la parte de abajo, tiene tres moléculas o tres átomos. En este caso sería O. Recuerden que el símbolo del oxígeno sería O, ¿verdad? O más O más O más O. Esto al final nos dice que sería O al cubo, pero ese cubo no estaría arriba, ese cubo estaría en la parte de abajo. Eso es situaciones químicas. Ok, nomenclatura química. A ese tipo de sustancia fue la que alteró el CFC, produciendo entonces que hubieran agujeros en lo que era el Ártico, y por la cual entonces la penetración de los rayos solares que nos hacían mayor efecto y producían cáncer. Bien, está el otro que sería la creación o producción de humo, de gases por las industrias. Este también es producida por las acciones antrópicas. Y por último, ¿verdad? La otra clasificación sería la clasificación natural, que pueden ser incendios forestales producidos por alguna erupción volcánica que al final se encienda una chispa y que al final entonces queme ese bosque. Y la otra sería producto de... un pirómano. Correcto. Bueno, ya sería antrópica. Mano criminal. Exacto. Ya ahí sería antrópica, la produjo el hombre entonces. Correcto. Bien, entonces, y la otra sería una erupción volcánica, ¿verdad? Que también es natural. Bien, algunas causas de la contaminación atmosférica, todo esto, ¿verdad? Es lo que día a día nosotros vemos en nuestro entorno. Gases de las industrias por medio de la combustión, utilización de la dependencia al petróleo, gasolina, diésel, etcétera, calefacciones residenciales, en este caso para las áreas donde hay nieve, se produce nieve, los hidrocarburos de los vehículos, en este caso producción de dióxido de carbono, otro tipo de gases provenientes de lo que son los del smog producido por lo que son los vehículos y los incendios forestales. Y podemos agregarle un sinfín de otras causas, ¿verdad? Pero tomamos entonces estas como referencia. Ok. Bien, todo eso entonces, ¿verdad? Que vimos, todo eso produce cambios químicos en la atmósfera. Y esos cambios químicos tienen alteraciones se produce lo que es el cambio del clima.
que mayormente, ¿verdad?, sería calentamiento global. Se produce alteraciones en el efecto invernadero y se produce entonces algo referente a la calidad de vida de nosotros, que sería entonces enfermedades respiratorias. Todo eso se desliga, todo eso que dice, mejor dicho, se produce luego de que alteramos la calidad química de nuestra atmósfera. Ok, rapidito, entonces necesito que ustedes me indiquen si el efecto invernadero es natural o es natural o es un tipo de acción que se produjo luego de que comenzamos a alterar la atmósfera. ¿Cuál de las dos? Buenos días, profesor. Buenos días. Carlos Valencia le habla. Correcto. Yo diría que ambas, profesor. Definitivamente el daño que hemos hecho a la capa de ozono es producto de nuestras malas acciones, de un crecimiento sin limitación alguna, de actividades culturales sin limitación alguna, y definitivamente la hemos visto. Y en su medida hemos visto cómo este alejamiento de la sociedad ha producido que el propio ecosistema se regenere solamente él, porque ese agujero de ozono ha sido producido por estas grandes compañías que, en fin, de adquirir algún tipo de riquezas, ha producido estos elementos que sin duda alguna han cambiado el equilibrio natural del ambiente. Así que, por ende, en conclusión y muy personal, el agujero de la capa de ozono ha sido producido por los seres humanos. Y en medida de que no tengamos la consideración pertinente, ese daño va a volver a seguir produciéndose. Muchas gracias. Ok, excelente. Profe, con razón a lo del efecto invernadero, pues eso viene siendo como según lo que he escuchado en clase de agricultura del tiempo de colegio, como que es la retención de alguna energía, un elemento de retención de la energía que produce el suelo. Entonces, es mi respuesta sobre lo que tiene que ver con el asunto de invernadero, ¿no? Buenos días, profesor. Ahí pienso que sería, acerca del efecto invernadero, pues sería causal del hombre y también de la misma naturaleza en sí. Cuando hacen erupción los volcanes y todo eso, también produce un efecto invernadero. Ok, excelente la participación. Bien, estemos o no errados, ¿verdad? La idea es eso, la idea es participar y que al final entonces, luego de esta presentación, nos hallemos con la total claridad. Ok, entonces, como respuesta a esa pregunta que les hice, si el efecto invernadero es natural o es una secuela de lo que hemos hecho en la actualidad, bien, el efecto invernadero es natural. El efecto invernadero lo creó Dios con su divino pensamiento, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que el efecto invernadero no es más que la producción de gases, pero que su composición o su cantidad es la normal para que exista una atmósfera plena, una atmósfera que pueda retener cierta cantidad de rayos solares que entran a nuestra superficie terrestre y que asimismo entonces cierta cantidad salgan. Si no existieran los gases de efecto invernadero, ¿qué hubiese pasado? La atmósfera no fuera esa capa que nos protege de los rayos ultravioletas. Y por consiguiente entonces hubiera una alta cantidad de cáncer, por la incidencia de los rayos ultravioletas entrando a la Tierra. Y otra importancia que tiene el efecto invernadero es que, ok, si no hubiera la atmósfera, no hubiera retención de gas, de la temperatura por los rayos solares, ¿qué pasa? Que en la noche hiciera un frío extremo. Y en el día, entonces, ¿qué hubiese pasado? Entonces, nos vamos al otro extremo. No hubiéramos muerto de calor. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que asimismo la cantidad de rayos entraban sin ningún tipo de control alguno, por la cual entonces no hubiera vida en el planeta Tierra, ¿verdad?
por la cual, ¿qué pasa? Que existiendo la atmósfera, por los gases de efecto invernadero, ¿qué pasa? Que hay una retención de cierta cantidad de calor que unida, ¿verdad? Más la temperatura que viene del polo norte y polo sur, entonces nos da una temperatura agradable, una temperatura ambiente. Y más adelante les voy a ver entonces que vinimos nosotros y entonces, ¿qué hemos hecho? Alterado la producción de gases de efecto invernadero. Entonces, ahora sí, ¿qué pasa? Que nosotros entonces estamos alterando lo que Dios creó. ¿Por qué? Por nuestras malas acciones. Y más adelante entonces les voy a hablar un poquito más acerca de eso. Ok, entonces, bien, otros efectos que tenemos por consiguiente, ¿verdad? De la alteración de la atmósfera serían el efecto de la lluvia ácida. ¿Y qué es la lluvia ácida? Ok, el pH que tiene el agua de lluvia es un pH óptimo, que cuando cae a la superficie terrestre no altera la calidad de vida de todos los microorganismos y de nosotros mismos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando hay gases que en combinación con el agua, el H2O de la atmósfera, qué pasa? O de las nubes, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que cuando hay esa combinación de esos gases, hay producción de compuestos ácidos. Y esos compuestos ácidos, cuando se mezclan con el H2O de lluvia, es lo que al final cuando cae, entonces altera y corroe los árboles o recursos que se encuentren, ¿ves? Cuando llueva. Ok, entonces, bien, el efecto invernadero, como les mencioné, el sol, el ente que nos da la energía, produce los rayos solares. Ok, la energía solar entra a la superficie terrestre, esa cantidad, cierta cantidad, ¿verdad? Golpea la superficie terrestre y sale, ¿verdad? Nuevamente al espacio. Pero ¿qué pasa? Que gracias a Dios existen los gases de efecto invernadero que por consiguiente entonces nos dan esa capa de protección. ¿Y qué pasa? Que retienen cierta cantidad, una temperatura o una calor promedio. Nos ayuda a regular o a mantener un calor promedio que combinado, como ya les dije, con el frío del polo norte o la temperatura del polo norte más el polo sur, entonces nos produce una temperatura ambiente. Pero ¿qué hemos venido a hacer nosotros? Hemos alterado esa producción de gases de efecto invernadero, quintuplicando prácticamente esa producción, y que al final de cuentas entonces lo que antes era beneficioso, ahora tenemos prácticamente un bloque en la atmósfera que si entra algo, ¿verdad? Si entra algo de rayos solares, ¿qué pasa? Que todo se queda en lo que es la superficie terrestre. Entra el 100% de rayos solares. Antes debería salir el 75%, se quedaba el 25%, dándoles un valor. Ahora, ¿qué pasa? Que se queda en la atmósfera el 75% y solamente el 25% sale. ¿Y quién va a aguantar entonces que entre que haya 75% de rayos solares y vaya acumulándose eso? ¿Quién va a aguantar entonces ese tipo de temperatura en el planeta Tierra? A eso entonces es lo que le llamamos, ¿verdad?, alteración del efecto invernadero, y que por consiguiente entonces surge el problema que ahorita mismo estamos tratando de resolver, que sería el cambio climático, o lo que es el global warming. Ok, alguien que haya escuchado acerca del el calentamiento global, alguien que haya escuchado a qué nos referimos cuando hablamos de calentamiento global. ¿Qué han escuchado acerca del calentamiento global o el global warming? Ok. Buenas tardes. Buenos días. Correcto. Vale, compañera. ¿Quién va a hablar? Hable, compañera, no se preocupe. Buenos días. Pequeña aportación, es que no sabía cómo activar el audio. No, tranquila. Bueno, mi pequeña aportación global de lo que ha hablado hasta la fecha, incluyendo lo que está hablando, el 60%, los vehículos causan el 60% de contaminación
al año en el aire. Y también otra pequeña aportación era que para la Segunda Guerra Mundial el Himalaya no se veía, pero ahora sí se ve con la situación que estamos viviendo por la pandemia. Con respecto a lo que estaba hablando del clima, el cambio climático se ha dado durante años, prácticamente desde 1868, que se dio prácticamente eso por ciertas situaciones de las guerras mundiales, y también de que en, en China, en Japón, el asunto de las industrias causan alrededor de más del 20% de contaminación a nivel nacional. Es una pequeña aportación. Correcto. El 20-25% de lo que es la contaminación a nivel mundial, solamente ese pequeño país. Profesor, Dígame. una pregunta. Cuando hablamos de calentamiento global y vemos que eso trae el deshiele de muchos glaciares en los polos, ese deshiele afecta directamente lo que son las marejadas o las mareas acá a nosotros en los trópicos. Ok, el deshielo, ¿verdad? El deshielo no es más que ese cambio gradual que hay de el hielo, valga la redundancia, de lo que son los casquetes polares. Se menciona que alrededor prácticamente de 3 centímetros es lo que cada año es lo que va subiendo la profundidad de los mares. Se menciona, Las mareas. Correcto, las mareas, el mar, etc. Okay, se menciona que prácticamente islas de lo que es el San Blas, islas que van a desaparecer a razón del crecimiento del mar. Se menciona que Puerto, parte de la costa de Puerto también van a desaparecer. ¿Y eso por qué? Porque Puerto cierta parte de lo que es el malecón, cierta parte fue un relleno. Entonces vemos pues que al final de cuentas el mar lo que va a hacer es recuperar lo que perdió, pero claro está, por un desorden que nosotros ocasionamos. Se menciona que Países Bajos, profesor, ¿cuáles son los Países Bajos? Ok, países... Holanda, Bélgica. Excelente. Esos países como están por debajo del nivel del mar y a razón de que el nivel del mar está subiendo también, van a tener problemas con respecto a esto del deshielo. Wow. Aumentar los diques tal vez. Aumento aumento del nivel del mar y alteración, porque no solamente va a producir eso, sino que va a producir entonces sequías, va a producir sequías en otra área. Más adelante les voy a presentar una imagen con respecto a eso. Gracias, profesor. Bueno, profesor, okay. Para aportar algo a la clase, el calentamiento global no es más que el alza de la temperatura media en la atmósfera y en los recursos hídricos o en los océanos, que dicen los expertos que a partir del siglo XIX ha aumentado considerablemente por la actividad humana, principalmente debido a las emisiones de CO2 o dióxido de carbono que han incrementado el efecto invernadero. Por ende, por esa razón, es la que se da el famoso deshiele de los polos, de cada uno de los recursos hídricos. El aumento del nivel del mar se ha dado por el calentamiento global. Y creo que en disposiciones legales todo el mundo ha considerado o le da un tipo de premios a los países que menos emisión de dióxido de carbono producen. Mi pregunta, profesor, es ¿cuáles son en qué se basan esa tabla para darle ese mérito a cada uno de los países? Porque vemos como países que han crecido sin fin alguno y sin ver un mañana
son los que más han sido premiados con eso, que eso al final se traduce en monedas, en monetarios, porque mientras menos emisión de dióxido de carbono produzcan, creo que menos aranceles pagan o no sé qué impuesto es el que dejan de pagar. Muchas gracias. Ok, bien, existe en la parte ambiental lo que se llama capturas o bosques de captura de carbono, que son bosques, en este caso, que nos ayudan a sustraer el dióxido de carbono atmosférico. ¿Qué están haciendo países industrializados a razón de que sus recursos naturales mermaron, disminuyeron? Ellos entonces, a razón de que para cumplir lo que es la parte ambiental que le exige el Fondo Monetario Internacional y les exige entonces algunas empresas cuando van a importar, ¿verdad? De ellos, o sea, esas empresas deben cumplir lo que se llama un sistema de gestión ambiental. Deben tener una certificación para poder exportar a otros países. Cuando en otro país usted, dueño de una empresa, ¿verdad?, va a recibir ese producto, usted inmediatamente le pide esa certificación. ¿Qué hacen esos países o qué hacen esas empresas? Pagarle entonces a los países semidesarrollados o tercermundistas que tengan bosques. ¿Qué hacen? Le pagan entonces por esos servicios. Le dan una cuantía a razón de que ese pago signifique la protección de ese bosque sin alteración, indicándole entonces esa empresa, ¿verdad?, indicando con ese tipo de pago a esos países tercermundistas que contienen bosque, indicándole entonces a esos otros países recepcionistas que ellos están cumpliendo con la normativa de ayudar a la parte ambiental porque le dan un dinero de conservación a esos países que, bueno, que lo necesitan y que tienen bosques como tal. Okay. Aquí en Panamá lo que es en mi ambiente, ¿verdad? En la actualidad, mi ambiente lo que hace es que ella ofrece ese tipo de servicio, mi ambiente ofrece ese tipo de servicio utilizando el Sistema Nacional de Áreas Protegidas para poder aportar. Ok, pero debe contar con una legislación y para ello entonces tiene que tener, debe estar dentro de un marco regulatorio, porque no es cualquier área, debe tener un área en específica para que cumpla ese tipo de cometido. No es que yo tenga un área verde y yo la voy a ofrecer, no, debe tener cierta área, cierta hectareaje y que al final de cuentas entonces cuando se haga el conteo o se saca el promedio, ¿verdad?, de CO2 o de carbono sustraído, entonces sea una cantidad pues que esté dentro del valor para la cual entonces ellos puedan pagar. Pero aquí en Panamá se aplica, aquí en Panamá nosotros estamos aprovechando nuestras áreas protegidas para poder entonces pagar, poder entonces recibir un dinero por proteger nuestros bosques y eso lo dan entonces otros países que sus bosques han sido alterados, pero ellos exportan. Ok, España está saliendo, España está escapando de esa situación porque ellos mencionan que eso que ellos hacían de pagarle a otros países por suministro de carbono, eso prácticamente era un dinero perdido que tomó España o la Unión Europea, mejor dicho, ¿verdad? Que tomaron esos países la idea de salvaguardar, de cuidar sus bosques y ellos mismos entonces dejar el dinero dentro de lo que es Europa. Que bueno, que al final de cuentas nos podemos ver pues que es una idea generalizada que nos está llevando a ver pues que la parte ambiental se está tomando en cuenta ya en muchos países, en muchas latitudes de nuestra región. Pues. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Ok, bien. Seguimos. Profesor, una pregunta. Dígame. De todos los países industrializados, ¿cuál es el que más produce dióxido de carbono? ¿Tiene la cifra por ahí? Okay. China. Cifras no manejamos, pero está dentro, como dice, hay un ranking de 3. China, Estados Unidos y la India. La India, a pesar de ser un país que
que está prácticamente galopando, ¿verdad?, para salir de ser tercermundista. ¿Qué pasa? Que es un país que ofrece muchas gabelas a empresas internacionales para que sus empresas se radiquen o sus empresas comiencen a producir y exportar desde la India. ¿Y eso por qué? Porque su política ambiental o la parte de legislación ambiental es muy flexible. Tanto así que le permite a la India, ¿verdad? La India permite a las empresas radicarse a orillas de los ríos, en este caso a la orilla del río importante que ellos tienen, y poder tomar esos residuos y vertirlos entonces al río como si nada. Por la cual, ¿qué pasó? Que dígame. No, para acotar eso, esa pregunta que hizo Carlos es buena, porque siempre se sataniza lo que son los países asiáticos, pero en este caso es Estados Unidos, que tiene un porcentaje de 29.5%. Eso lo pude ver en National Geographic hace unos días atrás. 29.5%, y de ahí le sigue el Reino Unido, con los países que crean más según el ranking. De ahí entonces más bajito viene entonces China, pero el país brutal creando dióxido de carbono es el país de Estados Unidos. Estados Unidos, ok. Aportando un poquito, Estados Unidos, ¿por qué? Ellos no han firmado el protocolo de Kioto. El protocolo de Kioto no es más que el que nos indica, cuáles son los máximos permitidos en base a, o límites, en base a lo que son los gases de efecto invernadero, gases que alteran la composición de la atmósfera. Ellos no firmaron ese protocolo. En su momento, Obama lo que hizo fue que tomó parte de esos límites y él trató entonces de bajarlos un poco, tratarlos como que fuera un poquito más flexible sin firmar el tratado, y tratar entonces que sus empresas industriales tuvieran una regulación en base a los límites de los gases. Pero ¿qué hizo Donald Trump? Donald Trump lo que hizo fue que tomó esa regulación, la tiró al piso, e inmediatamente, ¿qué pasó? Que sus empresas comenzaron entonces con la línea de producir sin consecuencia alguna, o sin ver pues qué le estábamos haciendo a la atmósfera. Por eso es que al final de cuentas, y vemos que Estados Unidos prácticamente es uno de los países que su poder económico radica en la producción, en la actividad de producción o industrias de producción. Así que entonces, por eso es que lo vemos dentro del ranking. Ok, seguimos. Bien, smog. ¿Han escuchado acerca del smog? Alguien mencionaba México DF. Ok, México DF entra dentro de esos países que muchas veces dentro de lo que es su capital no se ve nada a razón del smog o producción de hollín, que al final de cuentas imposibilita la visión. Otros países que también tienen ese tipo de inconvenientes es China. ¿Y China por qué? China prácticamente su 75% de la actividad productiva utiliza lo que es el carbón, y vemos que para aprovechar el carbón tiene que haber una combustión, y por consiguiente un residuo final sería la generación de gases. A salvo sea, ¿verdad? En la actualidad China, que lo que hizo fue como el barril de petróleo. El valor del barril de petróleo cayó. ¿Qué hizo China? Compró todo eso porque estaba compró todo ese petróleo porque estaba a precios alcanzables. Ok, entonces eso es smog. Lo vemos entonces en China, lo vemos entonces en México DF. Seguimos, calentamiento global. Ustedes mencionaban que no es más que el cambio drástico de la temperatura a razón de que la alta cantidad de gases de efecto invernadero están reteniendo la cantidad de rayos solares que al final de cuentas no nos beneficia, sino que nos está perjudicando. Eso es calentamiento global. Se menciona de 2 grados a 3 grados aproximadamente. Ok, entonces, ¿cuáles son los efectos del calentamiento global? Ya ustedes escucharon, ¿verdad? Los Países Bajos, alguien mencionó Holanda, excelente. Parte de Florida,
que van a tener problemas de pérdida de terreno, a razón de que el agua va a sepultar esas áreas porque están por debajo del nivel del mar. Ok, aumento de las enfermedades respiratorias, cardiovasculares e infecciosas. ¿Han escuchado acerca del golpe de calor, de esa situación que tiene Europa cuando es la estación de verano, que mueren personas en los parques porque ahorita en ese momento, ¿verdad? Ellos tienen esa estación, ok. ¿Qué pasa? Que se menciona que por consiguiente al aumento de la temperatura va a haber enfermedades cardiovasculares, lo vemos entonces en Europa, España, etcétera. Ok, escasez de alimentos ante las dificultades de cultivo. ¿Qué va a pasar en la actualidad? Como ciertas áreas van a perder su fertilidad porque la humedad se va a perder, entonces va a ser un poco más difícil cultivar, sembrar, etcétera. Otro tipo de consecuencias. Ok, muchas especies animales van a desaparecer, la biodiversidad va a estar en peligro, las lluvias en ciertas áreas, lluvias torrentes, cantidades extremas de metros cúbicos de lluvia, y en otras entonces va a faltar la lluvia. Ok, nosotros, ¿verdad? Como no tenemos estaciones marcadas, sino que tenemos una estación lluviosa y una estación seca. ¿Qué va a pasar entonces cuando es la estación lluviosa? Ustedes vieron que hubo un año que aproximadamente 5 tormentas se dieron, Otto, María, y eso es común, ¿verdad? Desde ciertos tiempos hacia acá es común ver que cada 15 días o cada mes se esté apareciendo una tormenta o un huracán en el lado atlántico del Caribe de nosotros. Anteriormente se mencionaba que 1, 2 era lo que visualizaban los satélites de la NASA. Ahora la NASA detecta 5, 3 huracanes, y eso es a razón de ahorita. Ok, imágenes antes, lo que veíamos, ¿verdad? La nieve en los montes, en las montañas, y ahora en el 2010, ¿verdad? Imagen del 2010, tenemos pues que eso es lo que se aprecia en esas montañas. Bien, lo que les mencioné, ¿verdad? Que en ciertas áreas no va a haber lluvias, por la cual entonces los suelos van a perder su humedad, por la cual entonces va a traer consigo desertización. Ok, ¿qué es desertización, profesor? Desertización no es más que la acción natural o pérdida de humedad de los suelos por acción natural, a diferencia de desertificación, que no es más que alteración de la humedad del suelo producida por acciones humanas. Bien, contaminación del agua no es más que alteración del recurso hídrico, de la calidad físico-química del recurso hídrico por acciones, en este caso, por microorganismos, productos químicos o residuos industriales. Y esto es lo que, por consiguiente, tenemos entonces cuando sucede eso. Vemos entonces que al final quienes sufren serían las personas más humildes que utilizan estas fuentes como medio de subsistencia. Ok, contaminación acústica no es más que la perturbación total o parcial de las personas por exceso de ruido. Esta sí es más llevadera. Contaminación del suelo, entonces aquí, ¿verdad? Por medio de elementos, desechos, productos químicos, entonces vamos a alterar la calidad de los suelos. La calidad físico-química y la fertilidad del suelo la alteraríamos por medio de esos contaminantes. ¿Qué podemos hacer? Utilizar, reutilizar, aplicar lo que es el reciclaje. En este caso, separar nuestras basuras, nuestros residuos, tratar de no quemar, ¿verdad? Sino que productos orgánicos, utilizarlos como compostaje, utilizarlos como abonos orgánicos, el papel, en este caso el papel, las páginas, el cartón. Yo lo que hago es que eso lo llevo, lo mantengo en humedad, lo mantengo en un tanque, espero que
espero todo un día que se moje y agarro ese papel y lo trituro. Eso que hago después lo entierro entonces en la parte al lado de las plantas, abro un hueco, entierro ese papel todo triturado y lo tapo. Evito que ese papel sea quemado, evito que ese papel sea tirado a la basura y que al final de cuentas se moje. Y lo que hago es que utilizo entonces un subproducto agregándolo nuevamente al sistema de reciclaje de nutrientes. Separar el plástico, llevar el plástico, separarlo y poder entonces reutilizarlo o llevarlo a lo que son las empresas recicladoras. Ok, ¿qué yo hago con los envases? ¿Qué yo hago con los envases de soda? Utilizo el envase de soda, yo lo corto y utilizo entonces, utilizo el sistema de que lo utilizo como protección de las plantas. Abro un hueco en la parte de abajo de la botella de soda, arriba como ya lo corté, ¿qué pasó? Que yo lo coloco en medio de la planta y cuando yo estoy yardeando, ¿qué pasa? Que no golpeo la planta, ¿verdad? Porque tengo ese plástico ahí y evito que ese plástico o esa botella vaya a la basura general. Entonces, el vidrio de igual forma reciclarlo, etcétera. Ok, son mecanismos, ¿verdad?, que podemos utilizar para poder salvaguardar el planeta. Ok, algunas técnicas sostenibles. Aquel que, bueno, que le guste la parte de la agricultura. Utilización de abonos orgánicos, abonos verdes. Profesor, ¿qué son los abonos verdes? No es más que sembrar frijoles, en este caso poroto, y luego, ¿verdad?, que yo cosecho el poroto, ese mismo bagazo, esa misma planta, yo lo que voy a hacer es que la voy a incorporar al suelo. Yo no voy a agarrar eso y lo voy a tirar a la basura. ¿Por qué? Porque ahí yo estoy perdiendo nutrientes. ¿Qué va a hacer el bagazo de esa planta de poroto? Me va a fertilizar el suelo porque me va a proveer nitrógeno y otros elementos. Insecticidas orgánicos. En la actualidad se utilizan lo que es las hojas de neem, un árbol que utilizan para lo que es el control de plagas, sistemas agroforestales. ¿Qué significa? Tener ganado, tener pasto y tener entonces cultivos y a la vez entonces árboles dentro de esa finca. No es necesario agarrar una finca y cortarle todos los árboles porque vamos a tener el problema que tiene provincia central, en este caso el arco, todos los las provincias del arco seco. Ellos optaron por tumbar todos los árboles, que al final de cuentas entonces tomaron a Chiriquí como ejemplo. ¿Por qué? Porque tenemos árboles que al final de cuentas, mediante investigaciones, se vieron que nuestro ganado provee, ¿verdad?, o tiene una mejor calidad en su leche a razón de la sombra que dan los árboles. Siguiente. Ok, entonces, debemos hacer, ¿qué debemos hacer? Debemos empezar a actuar ahora, para mañana es tarde. Y algunas recomendaciones: compra focos ahorradores de energía, apaga los aparatos eléctricos cuando no los use, reduce el consumo de calentadores y aire acondicionado, usa el transporte alternativo, bicicleta, o en este caso, dele el bote a alguien, a una persona, a su vecino, dele el bote. Claro está, anterior a esta situación, ya ahorita ya lo pensamos, ¿verdad?, porque no sabemos quién está contaminado. Pero anteriormente, cada vez que yo salía, le daba el bote a algún vecino y lo llevaba al centro para poder entonces utilizar un solo vehículo. Segrega tus residuos y recicla y planta árboles. Muchas residencias lo que prefieren tener es gramínea, tener zoysia toro. ¿Qué es zoysia toro? No es más que la hierba bonita, la hierba estética que están utilizando los jardines. Yo lo que hice fue, opté, ¿verdad? Combiné la zoysia toro, pero también sembré árboles frutales y árboles ornamentales. En este caso, Reina Isabel, sembré un pino hindú, y que al final de cuentas entonces mantengo la estética, sí, ¿verdad? Pero estoy proveyendo árboles, sembrando un árbol por mi hija, y que al final de cuentas entonces ese árbol va a tener el mismo crecimiento, va a tener, cuando vea a mi hija de grande, así mismo voy a ver ese árbol y sé que estoy contribuyendo a la parte ambiental. Siguiente. Ok, hoy corremos una carrera contra reloj. Es actuar o actuar, ya no hay mañana. Todavía estamos a tiempo
para cambiar nuestra forma de pensar. A manera de un ejercicio general, ¿verdad? Para ver si prestamos atención, respondiendo a las preguntas. Vamos a responder las siguientes preguntas. Ok. Bien, ya vi que... Ok, ¿qué pasa? Que como no tengo la presentación del documento, ya inmediatamente me da la respuesta. Ok, era un cuestionario que les hacía. Pregunta de escoger la mejor respuesta. ¿Cuál es la función de la atmósfera? Vemos pues que la función sería atrapar los rayos del sol. Uno de los gases de efecto invernadero es almidón, no. Recuerden que almidón sería glucosa. Cloruro de sodio, no. Alguien que me diga dónde podemos encontrar cloruro de sodio en la cocina. ¿Dónde podemos encontrar el cloruro de sodio en la cocina? La sal, profesor. Excelente. La sal de mesa, cloruro de sodio, no es más que la combinación de un ácido y una base. Ácido clorhídrico, que sería el ácido, y hidróxido de sodio. Bien. Una de las acciones para reducir los efectos de los gases de efecto invernadero sería talar árboles, no, sino segregar los residuos y reciclar. Ok. Una de las consecuencias del calentamiento global, ¿cuál es? La desglaciación. Ahora sí, ok, ¿qué es la contaminación del aire? Dice que es la acción de ensuciar nuestros nevados, es la acción de ensuciar nuestro aire, es la acción de ensuciar nuestro mar. Contaminación de aire, recuerden que sería la alteración de nuestro aire. ¿Cuál es el protocolo que permitirá la reducción de los gases de efecto invernadero? El protocolo de Kioto. Y por último, el incremento acelerado de la población trae como consecuencia mayor demanda de los recursos naturales. Ok, bien, eso sería con la presentación. Vamos entonces a ver las tareas que le tengo el día de hoy. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Profesor, Dígame. bueno, le tengo dos preguntas que quería hacerle. Por lo menos yo a mis hijos lo escucho que en la escuela le hablan mucho de la protección de los recursos naturales y en las distintas escuelas también se ve que enfatizan bastante en eso. Yo cuando estuve en primaria, secundaria, ya me venían hablando mucho sobre el tema. ¿Vamos en buen camino o nos falta todavía más en cuanto a educación primaria y secundaria para poder crear una conciencia real sobre esto? Ok, ¿qué nos menciona la ley 38? La ley 38 menciona que a nivel de educación terciaria, en este caso, tercer nivel, ustedes tienen que dar la materia de educación ambiental obligatoria. Nuestros planes de estudios tienen que tener la materia de educación ambiental. Vamos entonces al nivel secundario y al nivel primario, segundo nivel de enseñanza. ¿Qué pasa? Que menciona la educación ambiental como eje transversal. Un profesor de matemática tan compleja que es su materia, ¿usted cree que va a tener tiempo de hablar simultáneamente del ambiente cuando vemos pues que... Definitivamente no. ¿Ah? Sí, claro que no tiene ese tiempo ni esa capacidad. Claro, ¿qué pasa? Que con su materia tiene para poder entonces utilizar la educación ambiental como eje transversal. Para mí debe ser una materia obligatoria y implementada en prekinder. ¿Verdad? Prekinder y kinder. ¿Por qué? Porque es ahí donde nosotros... Ahorita mismo no es obligatoria, profesor. No es obligatoria, es un eje transversal. Eje transversal. Es un eje transversal que significa que yo tengo que combinar mi materia, en este caso la geografía, en este caso la agricultura, con la parte ambiental. Ok, ¿qué pasa con geografía? Ellos tienen un área temática que tienen que ver con los recursos naturales. Pueden hablar de la conservación del ambiente, pero ¿qué pasa entonces? ¿Qué pasa con la matemática? ¿Qué pasa con materias, el español? ¿Verdad? Eso depende entonces de la conciencia y del valor ambiental que tenga el docente, pero si no maneja la parte temática en lo que ambiente se refiere, no lo va a tocar y punto. Por eso es que
Por eso es que vemos los baches, y ahorita entonces, dándole clase a nivel superior de la parte ambiental, hacemos lo que podemos. ¿Qué pasa? Que ustedes tienen una estructura, ustedes tienen un marco ya trabajado. Entonces ya depende de la conciencia de cada uno, ¿verdad? Y pensar en sus hijos o su familia para hacer un cambio, entonces, en su forma de ver y de cuidar el ambiente. Pero, ¿qué pasa? Que o uno o dos son los que al final, probablemente, ¿verdad? Tirando un número, tengan el cambio o hagan el cambio. Pero, ¿qué pasa con el resto? Porque ya tienen un esquema, ya tienen una parte trabajada. Entonces, tendríamos que bajar. Para mí, debemos bajar y que esa materia obligatoria sea desde primer, segundo nivel de enseñanza. Primaria. Profe, acotando ese punto, es verdad que siempre se ha visto lo que es la agricultura en las escuelas y siempre se va al campo, pero se va al campo cuando, según lo que el profe haya preparado, ¿no? Entonces, y si acaso son 2 veces en la semana, recuerdo yo, secundaria era así, en la escuela en primaria era así, se iba al huerto, se sembraba lo que eran alimentos, algunas plantas. Sin embargo, yo siento que esa materia se debe como reforzar más en el campo que la teoría. Ok, la teoría es importante, sí es cierto, y que se dé lo básico, los conocimientos de las leyes, de repente en secundaria, ¿no? Y por qué no, pues la parte básica en primaria, para que ese estudiante vaya creciendo con conocimiento del campo y que conozca lo que son los beneficios y los no beneficios de lo que es contaminación y lo que es la siembra, ¿no? De árboles y todas estas cosas. Pero eso depende también mucho de la Asamblea de Diputados, que si usted se pone a ver, llegamos allá a la Asamblea a hacer leyes nefastas, que van en contra de los principios de los panameños, ¿verdad? Entonces lo que necesitamos es como que el diputado se enfoque en esa parte de ambiente, de salud, por lo que estamos pasando, de seguridad, porque hemos visto que estamos débiles en muchas cosas de estas y sobre todo en nuestro sistema ecológico. Y para culminar ese punto, lo único bueno que yo puedo rescatar de la parte de seguridad ha sido que se ha implementado recientemente, porque no tiene mucho tiempo, creo que hace 5 años atrás, 4 años más o menos, en el gobierno del señor Martinelli, fue que firmaron un convenio donde iban a tener una policía ecológica que iba a estar encargada de algunos puntos vulnerables a lo que era la deforestación y a lo que era la extinción de algunos animales. Entonces, es lo único bueno que se puede rescatar y creo que es parte del acuerdo que se ha llevado a cabo en el gobierno del señor Martínez. Eso se puede estar hablando como en el 2013 más o menos. Y esto es importante, pues, que se sigan reforzando este tipo de cosas, garantizando siempre, pues, que nuestro ambiente sea prioridad, ¿verdad? Así que, bueno, es mi punto de vista sobre eso, profe. Ok, bien, en base a lo que es la materia de educación ambiental desde niveles primarios, esa ley se presentó. Esa ley se presentó, creo yo que la tienen como dice, en suspenso, en suspensión, mejor dicho. Ok, ¿qué pasa? Que eso fue el año pasado, yo escuché que la iban a ratificar, etcétera, pero no he escuchado más acerca de ella. Más, yo estoy esperando, pues, porque si es así, que si sale, yo sería uno de los primeros que aplicaría para dar a nivel primario, porque no podemos hacer nada, no podemos hacer mucho, ¿verdad? En la parte superior, porque ya hay un esquema, ya hay una mentalidad que ya depende de cada uno. Sin embargo, ¿verdad? Si vamos a nivel primario, ¿qué pasa? Que estamos a punto, podemos moldear niños que en la parte de aprendizaje están, como dice, gustosos de lo que usted le hable, de lo que usted le quiera instruir. Así que entonces, bueno, a esperar que esa ley sea ratificada para entonces poder hacer efectiva la parte ambiental en lo que valor ambiental y en lo que educación ambiental se refiere. Mire cómo es la vida, profe. ¿Cuánto tiempo tiene esa ley esperando ratificación? Y hace poco acaban de ratificar
acaban de sancionar una ley que va en contra de todos nosotros los panameños que pagamos impuestos de alguna otra forma, que es la ley de contratación de empresas, contrataciones públicas, que tiene que ver con estas empresas que han sido corruptas y entonces estas leyes sí, rapidito las aprueban, porque imagínense que 3 años de cárcel, si se te llega a comprobar, pues, o sea, por Dios, y menos 5, estamos conmutando y vas para tu casa y quedas millonario. Entonces, estas leyes que son primordiales, que son esenciales, se deben tomar en cuenta, por eso está archivado, pero eso también depende mucho de nosotros. El panameño juega un rol importante y creo que ese rol es nosotros poder acercarnos a la asamblea y presionar a los diputados. Eso existe. Nosotros tenemos una oficina aquí de asamblea de diputados en Chiriquí, pero allí nadie va a presentar un proyecto de ley. Pueda que sí, uno que otro, pero eso nunca es tomado en cuenta. Entonces la presión se va a hacer en Panamá y ustedes, profe, como sector de ecología y en su rama pues de profesor, pues es importante que se unan y puedan presionar al Estado para este tipo de cosas. Porque ahorita están haciendo de todo menos lo que le compete al Estado, ¿verdad? Que es salvaguardar lo que es las garantías individuales de cada uno y las colectivas. Sí, claro. La ley de contratación pública, bueno, nos sumerge más en la corrupción, lastimosamente, y bueno, aquí solamente el que nos salva es Dios, y que nosotros entonces hagamos algo, pues, marchas, protestas, etcétera. Ok, entonces ya para finalizar, ya les dije pues que los voy a llevar a el curso, la plataforma, vamos a llevarlo a la plataforma. ¿Ven mi pantalla? ¿Logran ver la pantalla? No. No, profesor, todavía no. No, la pantalla no sale aún. Ok, voy. Ya va. Cursos. Voy a proyectar. Ya con esto terminado. Pues ya para ir a descansar. Ahora sí. Ahora sí se ve. Ahora sí. Rapidito, Ahora vamos sí. a entrar al curso y con esto entonces enlace, lecciones. Ok, ustedes para la sesión 3 tienen 4 asignaciones. Tienen 4 asignaciones, tienen 2 foros. 2 foros, eso en 5 minutos, 6 minutos usted lo hace. Así que... Profe, permiso, profe, 4 asignaciones o 5 asignaciones? Son 3 individuales y 2 grupales. ¿O agregó algo más? Tienen 2 asignaciones, tienen, de forma general, tareas 2, foros 2, o sea, 4 asignaciones en total. 2 foros, 2 tareas. Ok, la primera, bien, vamos a la primera. Ahora tiene que ver con un mapa conceptual. Ajá, ok, la primera es, no, mapa conceptual, o cuadro, ok, bien. La primera dice así, dígame. Aquí me indica que acaba de agregar 2 tareas más, o sea que son 4 tareas grupales y 3 individuales. No, ok. La sesión del día de hoy tiene 2 asignaciones. 2 individual y 2 grupal. Ajá. Pero ya les dije, con respecto a grupal, ustedes tienen la oportunidad de hacerlo de forma individual. Al que mejor le guste trabajar de forma grupal. Al que no puede, ¿verdad? Por de trabajo, etcétera, entonces la hace de forma individual a su tiempo. Pero el criterio lo tengo que tomar de forma grupal, ¿me entendieron? Ok, entonces la primera dice así, ustedes tienen que descargar un documento, se llama biomas. ¿Dónde está ese documento? Está aquí, un módulo autoinstruccional. Ustedes tienen que leer la información encontrada en las páginas 34 y 41. Ok, después que ustedes leen esa información, ustedes van a hacer un cuadro, ¿verdad? Un cuadro en Word,
van a agregar para ver, dice así, van a agregar 1, 2, 3, 4, van a agregar 4 cuadros para agregarle, en este caso, los factores ecológicos, y van a agregar 5 cuadros más a su izquierda para agregar lo que es los biomas. Son 5 biomas, creo yo, 5 o 6 biomas. Profesor, tiene que ser ese orden que usted menciona. Usted decide si los biomas los coloca arriba, en los cuadros de arriba, o los biomas los coloca a la parte izquierda. Ustedes deciden. Nada más que es un cuadro, ¿verdad?, que tienen que realizar con esta información. Flora, fauna, flora, temperatura y precipitación. ¿Y cuáles son esos biomas? Bioma de tundra, bioma de taiga, sabana, trópico húmedo, desierto, praderas, etc. Eso es lo que ustedes tienen que agregar en esos cuadros. Dice así, realízalo en Word. Ese documento en Word tiene que incluir una página de presentación, un contenido, Arial 12, espacio 1.5 y la bibliografía. Esta es grupal, ¿verdad? Es grupal, de ustedes deciden si sí o no. Ok, cuando yo le hablo de cuadros, rapidito. Cuando yo le hablo de cuadro, es venir aquí, ¿ve? A lo que es insertar. A lo que es insertar, van a insertar, van a lo que es, y esperemos que se cargue, a formas. Van a insertar, van a lo que es forma. Ok, tabla. Perdón, dije forma, no es forma, es tabla. Van a tabla y ahí entonces ustedes cogen la cantidad de cuadros. Esa cantidad de cuadros, recuerden que es en base a la cantidad de biomas y es en base a los factores ecológicos que les mencioné. ¿Cuántos factores de cada uno, profe? 5, me dijo. Ok, en general sería esto aquí, ¿ve? Usted agrega eso. Aquí coloca, si quiere, por decir, vamos a utilizar este ejemplo, aquí va a colocar flora. Flora, en el siguiente, fauna. Entonces ponemos los factores hacia su derecha. Temperatura A. Ponemos los factores hacia su derecha, entonces. Ustedes deciden. Aquí van a colocar entonces los biomas. Tundra. Pradera. Es así sencillo. Sí, ustedes deciden entonces si esto lo quieren colocar hacia acá o esto hacia allá. Nada más que aquí, flora de la tundra. Ok, aquí es la flora. Bien, no hay ciertos musgos. En la fauna de la tundra, oso polar. Eso es lo que tienen que hacer. ¿Clarito? Sí, está sencillo, profe. Bien, seguimos entonces, pues. Y este cuadro. Siguiente tarea. Ok, dice, tienen un foro. ¿Qué dice el foro? Son 3 foros entonces, profe, con este. Dos foros. Son 4. Si ven, yo les coloqué. Ustedes se tienen que guiar con los recursos didácticos. Miren, si ven, está el recurso didáctico 1, es una tarea. Recurso didáctico 2 es otra tarea. Recurso didáctico 3, contaminación, es otra tarea. Ok. Ya los foros están listos entonces. Ajá. Esta que está aquí, ¿ven? Esta que está aquí, el recurso didáctico 3. Aquí hubo un... Yo tengo que corregir esto. ¿Qué pasó? Déjenme, ¿qué pasó? Que se alteró el orden. Al alterarse el orden, ustedes quedan inmediatamente, ¿qué? Quedan enredados. Ok, asignación 1, recurso didáctico 1, asignación 1. Bien, recurso didáctico 2, aquí está foro 2. El recurso didáctico 3, es esta que está aquí. Ajá, va aquí, esta que está aquí hay que subirla. Ok, el recurso didáctico 3, el tema... Resumen ejecutivo. Aquí, vamos al foro. No les hablé del foro. Ok, en el foro ustedes tienen que ver este video. YouTube, obtención del oro. Usted ve el video y después que usted observa el video, usted entonces comenta esta pregunta.
la actividad que sería a la minería. La pregunta sería así, ¿es la minería la actividad que sería la alternativa socioeconómica para el mejoramiento de la calidad de vida de la población no inglés? Eso está a consideración suya, de lo que usted observó, si sí o no. Esa es la pregunta que les tengo y ese es el link que les tengo para esa tarea. Eso en base a el primer foro. Recurso didáctico, ok, siguiente tarea, contaminación, que fue la presentación que les hice ahorita, pero ¿qué hice? Se las presenté. Entonces, de igual forma usted va a tener la presentación, va a tener el archivo y usted me va a llenar este resumen ejecutivo que está colgado. ¿Abrió? Rayos, dice. Hubo una compañera que me habló de Jitsi, a los estudiantes que me habló de Jitsi, excelente. Muchas gracias por compartir esa información. Próxima clase creo yo que vamos a trabajar con Jitsi porque veo que con Zoom se me congela mucho la pantalla y así no se puede trabajar. Con el grupo anterior, el grupo 63 de Derecho Ambiental, se me congeló, me sacó y tuve que entonces, bueno, que hacer malabares. Ok, este es el cuadro, el resumen ejecutivo. Si, es en grupal, si desean, y si no normal, agrega su nombre, el grupo, la fecha, resumen ejecutivo, el tema, aquí tienen que colocar el tema. ¿Cuál es el tema? Contaminación ambiental. Los subtemas sería contaminación atmosférica, contaminación hídrica, contaminación de suelo, contaminación suelo, hídrica, atmosférica, etcétera. Ok, resumen. Bueno, en resumen, usted tiene que colocar textualmente los párrafos que usted, en este caso, le llamen la atención, o mejor dicho, ¿verdad? Que le provea la información que usted requiere en base a su necesidad. Copia ese párrafo y aquí me lleva entonces ese párrafo textualmente. Un resumen es textual, no puede ser parafraseado. Ahí no puede ver parafraseo. ¿Por qué? Porque es un resumen. Un resumen es tal cual yo lo extraigo de la fuente. Siguiente cuadro dice ¿qué aprendí? Ahora sí, usted entonces aquí va a escribirme qué aprendió de esa lección, de ese tema. ¿Qué recordó? Me coloca aquí en ese cuadro qué recordó de ese tema. Y por último, sus conclusiones. Eso es en base a la segunda tarea. Sí, esta es la segunda tarea. Igual también ustedes deciden entonces si lo quieren hacer de esa forma individual. ¿Preguntas? Profe, si entonces si es grupal, se envía una sola unidad, lo envían, ¿no? Con nombre correspondiente. Si es grupal lo envían los 3 o 2 del grupo. ¿Qué pasa? Que es la única forma que usted tenga evidencia. Yo lo que voy a hacer, si yo sé que usted está en el grupo tal, solamente es traer la información y los comentarios que le hice al documento que revisé y se lo agrego a usted. Pero sería la forma de usted evidenciar que usted hizo esa asignación. O sea, que lo subimos los 3, pues. Los 3 o los 2, sí, correcto. 3, ok. Copiaron ahí Carlos y Ernesto. Pregunta, era una... ¿Qué más? Doctor, ¿dónde colocó el resumen ejecutivo? ¿En documento? El resumen ejecutivo está aquí, ¿ve? El resumen ejecutivo dice así mismo, dice RD3S3, recurso didáctico 3, sesión 3, resumen ejecutivo. No está en tarea, profe, debería ponerlo en el asunto de tarea. No, en tarea no. Es que bueno, puede ser. Estoy buscando. Que lo suba, puede ser que lo suba como archivo dentro de la tarea. Sí, voy a tomar esa sugerencia. Lo voy a subir allá. Si lo puede subir al área de documentos, por favor, se lo agradecería. ¿En documento? Sí, sería más fácil porque ahí están todas las lecciones que usted dio. Ajá. Ok, documento, lo subo a documento y lo subo a las tareas. Las tareas dentro como archivo. Sí, a documento pienso que es mejor, porque en documento como Súbala a las 2, profe. Súbala a las 2, profe, no hay problema. A las 2, no hay problema.
Listo, pues, a las 2 lo subo. ¿Preguntas? Bien. ¿Preguntas? Ok. El tema Dígame. el tema que usted acaba de brindar es, aquí dice, luego de leído el PPT, significa realice un resumen ejecutivo. El tema es la contaminación o contaminación ambiental. Contaminación ambiental. ¿Qué puse ahí? Contaminación. Tema contaminación. Sí, contaminación o contaminación ambiental. ¿Qué pasa? Que el tema yo lo que hice fue que se los presenté. Pero ya entonces usted decide si lo hace en base a la información o los apuntes que hizo o facilito. Extraiga el documento y copie entonces o extraiga la información que le pide el resumen o el formato de resumen ejecutivo. Pero es el tema que vimos ahorita. Esa tarea es en base al tema que vimos ahorita. No hay tema adicional. Ah, ok, correcto. Ok, entonces, ¿preguntas? Bien, entonces vamos al siguiente. Ok, ya tienen las 2 tareas, ya discutimos las 2 tareas, ya tienen el primer foro discutido. Vamos a el segundo foro que tienen para el día de hoy. Yo les subí 2 archivos. Tienen un archivo que trata de la ley 1, que es la ley sobre la utilización de las bolsas reutilizables. Tienen el archivo que es una resolución de ACODECO. ACODECO emite una resolución para el mejor entendimiento de la ley de las bolsas reutilizables. ¿Qué van a hacer ustedes? Entonces, aquí tienen la ley, se las estoy abriendo, habilitando. El problema es que cargan. Pero esa ley está dentro del foro, profe. No está dentro del foro, la tienen acá. Usted la En los documentos. está en las lecciones. Está en lecciones. Ah, ok. Usted la descarga, la lee y después entonces participa en el foro. Ok, esta es la ley. Aquí tienen la ley. Están visualizando la ley. Bueno, esta es la ley la van a leer. Luego van a la otra, el otro documento, el otro recurso 4. Descargan la resolución, leen la resolución y por último entonces pasan acá. ¿Y qué es lo que le pido en base a ese documento que leyeron? Ok, ustedes tienen que comentarme cuál es la importancia de las bolsas reutilizables para la adecuación y fortalecimiento de la cultura ambiental panameña. Esa es la participación que tienen ustedes en ese foro. ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál es la importancia de las bolsas reutilizables para la adecuación y fortalecimiento de la cultura ambiental panameña? Esa es su participación. Luego de eso, entonces, usted, listo, ya terminó, ya culminó con sus asignaciones de la sesión 3. Pregunta. De aquí logro leer que para el foro de la sesión 3 está el tema de la minería. ¿Correcto? Y el de las bolsas reutilizables, ¿no? Serían esos 2 foros. Excelente, serían esas 2. Y si vamos a tareas, ustedes mencionan que 3 tareas, no hay tantas tareas, nada más son 2 tareas para la sesión. Ok, vamos a ir aquí. No hay tantas tareas, nada más hay 2 tareas de la sesión. Ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, correcto. Ustedes entran a la plataforma, ustedes van a ver que de la sesión de hoy solamente hay, miren, aquí está C3, S3 y S3. 10 de mayo, 10 de mayo. Solamente tienen estas 2. Eso es lo del día de hoy y punto. Yo, profe, pero si hacemos el total, ¿Ah? si hacemos el total son más. Ah, ¿Sí? eso yo Es que ese es el inconveniente. Que eso es lo que pide la universidad. No, pero no está mal, está bien. No, profe, estaba bien. Yo nada más era para estar clarito, ¿no? Y por eso fue que le coloqué, discúlpame, por eso fue que le coloqué foro, 2 foros. Porque es la forma entonces de cortarle más tiempo en la computadora y se puedan dedicar entonces a su trabajo final. Y por eso entonces que vieron que estas 2 tareas son grupales, porque sería entonces la forma de quitarles tiempo, ayudándose mutuamente. Uno hace esto, uno hace lo otro. Correcto. Profe, entonces nos vamos a lo que es el examen final sería para el 24 de mayo, ¿verdad? Trabajo final 24 de mayo. Ahora vamos a iniciar.
Ok, todavía no es... No lo tiene contemplado. No, todavía no es... Sí, ultimado detalles con respecto a eso. ¿Qué pasa? Que cada vez que yo habilito las lecciones, eso me toma 3 horas a 4 horas redactar los objetivos y redactar entonces lo que yo quiero en esas tareas. Entonces todavía no he tomado ese punto, no he llegado a ese punto. Pero, pero sí debemos estar claros que en la sesión anterior, en la sesión que viene, perdón, la sesión 4, no, o sea, no vamos a tocar temas, no voy a explicar temas. Esa sesión sería para que ustedes practiquen esa hora y media, practiquen entonces cómo compartir pantalla y poder entonces que ustedes decidan quién va a ser el que va a compartir su pantalla para que entonces el resto de los compañeros expliquen la presentación. Eso es lo que vamos a hacer en la clase que viene. En la semana, entonces, primero Dios, en la semana, yo nuevamente les voy a compartir, primero Dios, el enlace Zoom. Hoy no me ha dado problema en base a tiempo, ¿verdad? Pero sí me sacó, como les dije, con el grupo anterior. Así que eso estoy viendo para ver si entonces trabajo con Jitsi Meet. Primero Dios, y entonces, bueno, tener esa oportunidad, ¿verdad? Conocer esa plataforma y gracias a la compañera que nos recomendó Jitsi Meet. ¿Preguntas? El domingo que viene no es un día oficial de clase, nada más para tener eso claro, profe. Ok, es un día que... pero que lo vamos a utilizar para la práctica. Lo vamos a utilizar para la práctica, preguntas del trabajo final. En la semana voy a habilitar un link para que ustedes suban ahí los trabajos finales para revisión, el que desee. El que quiere ir directamente al trabajo, a exponer su trabajo final, lo puede hacer. Y si no, entonces me envía en ese link el trabajo final para revisarlo y hacerle entonces, decirles las adecuaciones o recomendaciones a ese documento, si desean. El link igual lo voy a crear porque ese es el proceso que hay que realizar con ustedes. Profe, profe, muy bien. El asunto de usted va a habilitar aquí en la plataforma, aquí mismo en la plataforma de tareas, va a habilitar también para subir el examen final, que va a ser diapositiva y el trabajo, ¿verdad? Ok, sí. Esa última clase, de igual forma se va a habilitar entonces 2 links, que sería entonces para que envíen el trabajo en PowerPoint y el trabajo en Word. Además de eso, bueno, claro está, la evidencia de su grabación, yo la voy a colgar entonces, primero Dios, en lecciones, para que, en este caso, el auditor de la plataforma, ¿qué pasó? Que así mismo como yo estoy constantemente atendiéndolos a ustedes, así mismo hay un auditor de plataforma que está siempre supervisando, monitoreando la plataforma. Tiene que haber evidencia. Por eso les pido pues que hagan todo lo posible, primero Dios, para que puedan estar en esa sesión última, para que haya evidencia de su trabajo final, primero Dios. Correcto. Clarito, profe. Clarito. Excelente. ¿Preguntas? Ok, no hay preguntas. Ok, sí les voy a pedir algo. En la parte inferior, ustedes van a ver una sección que dice, o una etiqueta que dice chatear. Chatear, coloquen ahí su nombre y su cédula. Y eso entonces yo lo voy a copiar. Ok, chatear. Ejemplo, yo voy a colocar mi nombre. Y conforme entonces escribe su nombre y su cédula, entonces puede abandonar la sala. Eso ha sido todo por el día de hoy. ¿A dónde, profesor? Disculpe. En la parte que dice chatear. Chatear. En chat. La parte inferior le puede, compañeros, los que estén utilizando celulares, hay una opción en la parte inferior que dice más. Ahí te van a abrir unas opciones y le das chat y ahí colocas el nombre y la cédula. Ok, gracias. Correcto, sí, porque antes un compañero decía que él tenía celular y la verdad que yo quedé que no sabía indicarle dónde estaba eso. Gracias, Jorge Luis. Ok, entonces, conforme... Bueno, ya yo pude mandar la información mía, profesor. Saludos, muchas gracias por la clase, muy interesante. Y entonces nos vemos en la próxima clase. Próxima clase, primero Dios, domingo, pues, Dios mediante. Así que entonces... Primero Dios.
Dios, pendiente entonces al WhatsApp, pues. Tenemos comunicación en WhatsApp. Chao, profe. Gracias por todo. Hasta luego, cómo no, gracias. Excelente día. Espero que le haya sugerido lo de Jixi. Sí, fue excelente, gracias, Dios. Nada, Gracias, Abigail, gracias. nada, para ayudar siempre. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La estudiante Adelina. Adanelia. Nelly, ella no pudo entrar. ¿Qué pasó? Ella me parece que la vi en la sala de espera, pero cuando traté de agregarla ya se había ido. No sé en Profe, realidad, pero esto, conveniente a la WhatsApp. hora. Dígame, ¿Oye? dígame. Ella se comunica con usted vía WhatsApp. Listo. Bueno, Mi ajá, compañera dígale- no pudo entrar. Ok, dígale que el link lo subo entonces. Sí, no se preocupe. Yo el link, yo se lo envío y ella igual tiene todos el video pasado y este lo va a tener ella. Excelente, Ella gracias. está anuente a todo. Gracias, muy amable. Ok, entonces. profe, estoy ahí en esa lista, no me veo yo y yo mandé. Carlos Valencia. No, Edward. Edward, no, Edward. Entonces eres tú el estudiante que hace falta. Vaya a más si es celular y dele a chatear. No, yo tengo una computadora, pero no. Parte inferior dice chatear. Sí, yo le di ahorita. Profesor, Yo lo mandé ahí. Dígame. ella aparece en la lista de educación ambiental. ¿Le chateo el número de ella con el número de el nombre y el número de cédula? No, es que, ok, lo que quería con el chat era el registro solamente. Al registro. Igual Ok. forma yo me voy a manejar con la lista que usted me envió. Gracias por ese dato. La otra es que, de igual forma, dígale pues que acceda al link y que se ponga al tanto entonces de lo que se grabó. ¿Vio? No, yo espero que usted lo envíe al grupo y se lo reenvío a ella de una vez. Excelente. Ella excelente. lo tiene. No, dígale Ok, que- gracias, profesor. No se preocupe, gracias, no, de nada. Gracias a Dios existe esta tecnología de grabación y entonces ella pueda entonces acceder a Sí, esa. ella tiene ese método. Excelente. Creo que ya estamos completos, ya, ahora sí. Ahora sí, Eduardo. Ajá, ahora sí. Listo. Bueno, saludos, buenas tardes, profe. Saludos. Saludos, hasta luego. Bueno.